Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más en mi experiencia como escritor. En este caso, mi experiencia como escritora en las calles oscuras de Valencia, de la Albufera de Valencia, porque nuestra invitada de hoy, Rosy, conocida literariamente como P. Rosberg, ha escrito una novela que se titula Las manos del escultor y que es muy intrigante y tiene que ver con el género negro. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí deseando hablar contigo. Con los pajaritos de fondo, qué alegría, que me encanta a mí ese sonido ambiente que no es de motores ni nada de eso y que es de ¿Se naturaleza. escuchan? ¿Se escuchan? Yo Sí, lo escucho perfectamente. Vamos a tener una banda sonora genial hoy, sí, porque sí. ese tipo de ambiente a mí me encanta. Y nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Bien, pues mira, después de acabar también la jornada laboral aquí, pues, y comer y cuidar a mi nieto, y ahora digo, mira, la entrevista muy bien. Un ratito para la entrevista. Muy Sí. bien, no restaremos mucho tiempo. Nada, pues bueno, yo voy a presentar formalmente a P. Rosberg, que está aquí conmigo, la veis. Y Sí. bueno, es un privilegio poder contar con ella porque hoy aparte es la entrevista número 50, es decir, una entrevista muy especial. Ella es una escritora nacida en Xeraco, en la provincia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y que con su obra, Las manos del escultor, nos sumerge en los rincones más inquietantes, más intrigantes del alma humana a través de su última novela, que tiene este título. Lo hace con una prosa pulida y con un dominio admirable del suspense. Y con lo que comentaba yo en la reseña, que podéis leerla en el blog, me ha gustado mucho la premisa de la que parte, que luego nos hablará ella un poquito de cómo la ha construido. El arte y lo que es el crimen se entrelazan en esta historia, en un juego de sombras y silencios, y una novela que no solo atrapa, sino que también invita a reflexionar sobre los límites de la creación, la culpa, la justicia y todos esos temas en los que ahonda ella en su novela, que la ha publicado con Editorial Maluma. Y nada, hoy hablaremos con P. Rosberg de lo que es escritura, personajes, inspiración y el proceso que hay detrás de toda esta obra. Y yo quería preguntarle un poquito al principio por lo que venimos a hablar con autores y autoras en este espacio, que es un poquito qué es para ti la escritura, Rosy. Bueno, pues la escritura, la verdad es que para mí es un mundo que me ha encantado desde pequeña. Como siempre, leer, desde luego, que empecé también de muy pequeña a leer, primero cómics y poco a poco ir adentrándome en la literatura y ese gusanito de escribir y pues te pones a escribir un ratito y al final, porque esto de la novela lo veía tan grande que, bueno, pensaba, esto no es para mí y hacía mis escritos y al final, pues mira por dónde ya me decidí y aquí estoy. Pues es muy bonito que te hayas decidido, porque escribes muy bien y aparte yo te quería preguntar, a ver, tú te acercas a la escritura, empiezas a escribir y demás, pero ¿cuándo llega el momento de que crees tú que esta historia debe ser contada en una novela y das el salto? Ya, pues mira, da la casualidad de que esta no es mi primera novela, sí publicada, pero no escrita, porque yo empecé a escribir más en serio la novela que se va a publicar próximamente. Pero como bueno, está recopilando datos y todo eso, ya la dejé un poco aparcada porque también pues el trabajo no me permitía, estábamos porque bueno, trabajo junto a mi marido en un taller de escultura y bueno, pues fue ahí donde nació la segunda novela, que en realidad es la primera, la verdad es que es un poco de jaleo, pero sí, bueno, esa novela, la otra la dejé un poco aparcada porque tenía que investigar, informarme y entonces empecé con a escribir Las manos del escultor porque trabajando con Chule, que es mi marido el escultor, hacía fundición de aluminio y en ese momento fue cuando dije, ostras, estaría
estaría bien, no sé, te imaginas que luego, claro, luego cuando lo cuentas o lees la novela dicen, pero esta chica esto puede ser que escriba estas cosas o que piense estas cosas, más que parecía como más macabro, en fin, de asesinatos y todo eso. Y de ahí del taller salió Las manos del escultor, viendo pues cómo hacía la fundición, cómo rellenaba los moldes con el aluminio fundido. Y mira, y se me ocurrió y dije, pues ostras, voy a acabar esta novela, escribir Las manos del escultor, porque ya la tenía toda en mi cabeza. Tenía el principio, tenía cómo iba a terminar, me faltaba desarrollar un poco lo del medio y o sea que me puse con ella y como sí que la terminé, esa ya la terminé de un tirón, entonces ya fue cuando me decidí. Y fue esa la primera que envié a la editorial. Muy bien. Me has hablado de tu nieto, que está hoy contigo, Sí. que lo has recogido antes de la Bueno, entrevista. sí. Me has hablado también de tu marido, Sí. de Chule. Y es que ellos son los que le dedicas tu obra al principio como Sí. antesala de la novela que has escrito. Entonces me gustaría que me has hablado un poco de Chule, que es tu marido. Es el nombre artístico, entiendo, y él se dedica a la escultura y tiene mucho que ver con el desarrollo de la novela, por lo menos la inspiración que te ha traído a ti, ¿no? Porque Sí, yo lo que sí. quiero es básicamente que la gente se acerque a su obra porque tiene esculturas verdaderamente fantásticas. Entiendo que una de ellas es la que está a tu espalda Sí, y bueno, por aquí es luego que es tipo ahí una hay una. selva. Hay y unas hay cuantas. una. Sí, sí, sí. A mí una que me gusta muchísimo antes de conocerte a ti. Yo subí una de lo que es la que está en la biblioteca de Gandía, Ah, esa sí. grande, y Ah, es bueno, una y la es lectora, impresionante. Sí, la lectora es la lectora. impresionante. Y yo hice una foto de la biblioteca de Gandía porque me gustaba mucho la fachada y me gustaba mucho pues esa escultura que habían elegido para ponerla a la entrada de lo que es la biblioteca. Y lo tengo en mi perfil, pero yo a la gente le sugiero que investigue, ya no solo por tu novela, sino por la obra que tiene tu marido y por los que os dedicáis, que es verdaderamente impresionante. A mí me gusta Sí, mucho. sí, es un trabajo muy bonito, la verdad, la escultura, sí. Sí, porque Ujú. te da, ya no es solo, siempre pues cambias de registro de trabajo, ya no es una escultura a lo mejor pues basada en una cosa o en otra, luego los materiales que utilizas, que igual puede ser aluminio, hierro, acero inoxidable, también en piedra, en fin, que sí que tiene mucho registro. La verdad es que no te Y, aburres. y tú trabajas junto a él, por lo que has dicho, ¿no? Tú trabajas en el Sí, bueno, taller. no siempre, pero también sí. También, bueno, mis hijos también han colaborado porque me acuerdo que hicimos un naranjo a tamaño natural y también han colaborado mis hijos, porque ese tenía 5.500 hojas y todas las hojas las tienes que recortar, las tienes que amartillar, tienes que doblar, en fin, tienen un proceso y hacer 5.500 hojas, ahí colaboraron todos. Sí, Hay que ponerse a hacer hojas. Muy sí, bien, porque ya te digo que a mí en tu obra aunas lo que es el arte de la escultura sí. y lo que es la escritura, es decir, las manos del escultor, que se llama la Sí, obra, y tiene un nombre pues bastante sugerente y creo que habla muy bien de lo que es la obra. Y lo que te quería preguntar era, ¿qué te vino a ti a la cabeza primero? ¿El título, la trama, los personajes, la imagen pues de el tu marido título mientras es, estaba trabajando? sí, pues el título la verdad es que lo tenía también súper claro, porque es que de una cosa no es tampoco por decir, pero él sí que gesticula mucho con las manos. Cuando él habla, que está explicando su obra, que parece que la vive y gesticula un montón. Y a veces, pues entonces nos reímos que decimos, ya está haciendo así, ya está haciendo la explicación y esto, ¿no? Que a veces se lo decimos. Entonces, sí que surgió el título a raíz de eso, pues de sus manos, porque también yo me acuerdo que su madre decía siempre, porque Chule es un nombre artístico, ¿no? Pero es un diminutivo de Jesús. No sé si lo Ajá. conoces porque sí, claro, su madre en su casa de pequeño lo llamaban Chule porque es el diminutivo de Jesús por Castilla-La Mancha, por esa zona, Ujú, todos los ujú, Jesús se llaman Chule.
Y bueno, en fin, entonces su madre decía, pues mi chule, todo lo que su cerebro piensa lo hace en sus manos. En fin, que él ha tenido desde pequeño esa inquietud artística. Entonces, pues sí, sus manos sí que son bastante características de cuando trabaja, además de que son con las que realiza, en fin, las esculturas. Estupendo. Y las manos del escultor tenía claro que tenía que ser ese título. Sí. Y aparece lo que es en la obra también, en el título, aparecen sus manos o las manos. Sí, bueno, unas manos que puso la editorial que puso la escultura, sí que es una que tenemos aquí, que es justamente donde surgió, haciendo esa escultura que también aparece dentro del libro, fue donde surgió la idea de la novela, sí, de las manos del escultor. Perfecto. A través de esa escultura, sí. Y Muy claro, bien. mucha gente cuando lee el libro también, porque a veces dice, anda, ahora, porque claro, es un escultor que es un asesino, porque en fin, eso tampoco desvelo nada del otro mundo, porque mi novela se trata más de saber por qué asesinaba y cómo lo cogen, más que saber que él era el asesino. Muy bien. Y claro, y decía, ahora dirán, me compararán a mí, muchas veces así comentado, me compararán a mí con el asesino. Vaya. Digo, no, hombre. No, hay que saber diferenciar, yo lo digo siempre porque a mí me costó mucho escribir y tal, y dije, ostras, como no sepan diferenciar el escritor sí, claro. de la persona, va a creer que estoy como una campana, vamos. Sí. Pues eso mismo, eso me decían a mí, dicen, porque tú pareces tan tranquilita, una chica así, y ver que escribes estas cosas y no sé qué, digo, bueno, pues una cosa tampoco quita la otra. Con la imaginación se puede hacer muchas cosas, claro. Totalmente, ¿no? Y es bonito porque dices tú, claro, lo que dices, ¿no? Una persona tan encantadora como tú, que cuando uno te conoce se da cuenta, pues, de lo amable que eres, de lo simpática que eres, y dices, mira, esto lo ha escrito ella, pues bueno, al final, dices, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Y dices, bueno, porque al final las inquietudes, los miedos, lo que tratas día a día, quizás digas tú, bueno, pues ¿por qué no voy a poner a alguien afable, amable, que vive a mi lado, como alguien que es capaz de hacer algo tan sumamente siniestro y salvaje como puede ser un crimen, ¿no? Sí. Perfecto. Efectivamente, sí. Y yo te quería preguntar, porque la Albufera tiene una presencia importante, la Albufera de Valencia, en tu obra, y la describes, pues bueno, uno sabe que se está moviendo por esos ámbitos. ¿Qué papel juega en el entorno de la novela? ¿Por qué la Albufera valenciana? Pues bueno, pues como yo soy valenciana, sí que quise recrear, porque hubiera podido suceder en cualquier rincón de España, ¿no? Pero quería recrear Valencia. Y sí que salen muchas calles de Valencia, muchos rincones de Valencia, el Teatro Thalía, sale la iglesia Santa Catalina. Y la Albufera la puse en primer lugar, que fue donde se encuentra el primer cadáver, pues porque sí que es un sitio que entraña pues el agua, todas las cañas que se crían ahí, en fin, sí que el entorno me pareció el adecuado. Perfecto. Pero sí que casi todo pues transcurre en Valencia. Algunos asesinatos porque van por varios puntos de España, pero la trama central es en Valencia. Muy bien. Sí, está, como te decía, bien descrito. También tenemos ahí a un inspector, el inspector Alapons, que es un personaje bastante sólido, un personaje bastante bien construido. Y mi pregunta es, ¿alguien tan fácilmente reconocible y que tú describes a la perfección, se basa en alguien real o tú has conocido a alguien que pueda dedicarse a esto o es en temas de películas, ficción, novelas que hayas podido leer y te las has construido tú misma? Bueno, sí, la verdad es que sí que es inventado totalmente. Lo que pasa es que sí que el nombre, porque no sé si recuerdas que lo llaman Indiana Pons. Sí. De sobrenombre, pues entonces eso sí que es un amigo que ya ha fallecido recientemente y a él lo llamaban Indiana Pons. Su apellido era Pons
no a la Pons, claro, pero a él sí que lo llamaban Indiana Pons. Y me gustó el sobrenombre ese porque él es que viajaba mucho a África. En su trabajo tenía que viajar a África y le habían puesto ese sobrenombre de Indiana Pons y sí que me gustó. Pero Vale, sí es entonces, totalmente ficticio, bueno. el personaje completamente ficticio y el nombre, pues, un homenaje a este Sí, señor en tu novela, sí, digámoslo así. sí, sí, Perfecto, perfecto, muy correcto. bien. ¿Y qué importancia tienen las manos ya no solo en la novela en sí, sino también para que sean la portada de tu libro? Porque, claro, con las manos se puede llegar a construir arte, se pueden hacer cosas fascinantes y demás, pero también se puede llegar a matar. Claro, Entonces, ahí ¿qué importancia tienen las manos para ti en la obra y en el título? En persona a ti, las manos, ¿qué te sugieren las manos de una persona? sí, creo que transmiten, que llegan a transmitir mucho. Como tú bien dices, pues se pueden hacer porque es verdad que las manos es la que utilizamos para hacer cualquier cosa del día a día. Pero también pues eso, tienen una parte que la pueden utilizar para hacer el mal. Y es lo que vengo a decir, que él sí que las utiliza en la novela pues para hacer el mal, pero sin embargo un mal relativo para crear, porque él lo que intenta es crear también. Y intenté hacer el personaje, no sé si he llegado a conseguirlo, pero que no fuera odiado, aunque fuera un asesino como pudiera ser de estos más despiadados, no. Quería que tuviera ese un poco de sentimiento, que no fuera un criminal Al uso. de normal, esto sí, sino que tuviera sus sentimientos, que lo hace por un motivo, que no es porque le gusta ir matando tampoco. Y, y no Claro, que tú sé. lo haces como en tu Sí, novela, claro, sin ánimo de sí, spoiler, pues claro, esa es la base de tu novela y ahí es donde parte la semilla de la novela y entonces pues lo que tú quieres demostrar es hablar del alma humana, digámoslo así. sí, 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 Muy sí. bien. Y hablando del alma humana, entiendo que tú te desarrollas en el género criminal y más de suspense porque quizás este género te puede hacer llegar a lo que otros no alcanzan, ¿no? Bueno, bueno, no sé, puede ser. Pero es que a mí también me gusta, sí que me gustan las novelas, a mí me gustan mucho las de tipo thriller, policíacas. La verdad es que es un género que me gusta, a la par que la historia también. La historia de tragedias de familias o de las épocas de guerras y todo eso son también, me llegan a mí. Te Más que llegan a a ti lo como mejor, lectora, ¿no? sí, como lectora, sí. Todo esto me Porque la llega otra más. novela que has escrito, la primera que es la segunda que Sí, publicarías y que ya está en proceso para llegar a publicarse, esa sí, novela, ¿a qué género pertenece? Si puede saberse, sí, si tú esa puedes contar algo compañía sobre ella. sí, es policíaca más dentro de un contexto de historia. Más de historia también, sí, porque sucede entre la época de la guerra civil y la posguerra española, de la guerra civil española. Entonces sí, pero bueno, es también de una investigación, pero durante esa época. Vale, que es una novela histórica policíaca escenificada o enfocada en la posguerra, que tiene como escenario contextos sociales la posguerra. Sí, Vale, sí, correcto. perfecto. ¿Y cuál fue el mayor reto que tú encontraste al escribir lo que es la novela de Las manos del escultor? Bueno, pues no sé, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. No sé si fue un reto o qué, pero disfruté mucho porque para buscar los exteriores y todo estuvimos por allí visitando las calles, cogiendo apuntes y en fin, y todo eso la verdad es que lo pasé muy bien. Todos los O escenarios sea, los recorrimos y la verdad es que fue muy bien y reto, pues no sé. Como la tenía en mi cabeza del principio al final y la disfruté un montón, la verdad es que fue reto tampoco genial. supuso tanto, fue más bien un premio a todo lo que tenías pensado, ¿no? Era más el reto más de escribirla así porque ya la tenía, ya te digo que me salió, vamos, de un tirón. Era más que nada, pues eso, pues cómo lo iban a, porque no me atrevía tampoco a publicar, cómo lo iban a
a recibir los lectores, en fin, no sé. O sea, era más miedo y el reto era pues publicar más que escribirla, sí. Yo pregunto a veces que si tú has descubierto algo sobre ti misma que has visto después de escribir la novela, que a lo mejor antes de escribirla no sabías de ti. ¿Ha habido algo que te haya podido, no sé, a lo mejor al tratar el personaje del escultor y demás, a lo mejor algo sobre tu marido, sobre tu, no sé, sobre lo que el entorno que os rodea, algo que haya podido tú decir, mira, pues no, esto no había caído yo y sin embargo, pues me estoy dando cuenta ahora? Bueno, no sé, que soy aventurera bastante más. Ya soy aventurera, pero creo que sí, que soy bastante más, vamos. Bastante más aventurera que antes. Sí, sí. Perfecto, pues mira, viene bien. Además, como has tenido que visitar un montón de sitios y encima los Sí, sitios donde ocurren donde están los detalles, es decir, que te has tenido que documentar incluso sí. de viaje, ¿no? Que te habrán acompañado algunos familiares o Bueno, sí, amigos, ¿no? pues claro, sí, vamos Chule y yo mano a mano y la verdad, pues mira, aprovechamos, ¿sabes? Pues nos quedamos a comer aquí, la verdad es que ha sido un disfrute, vamos, eso sí, Estupendo, pues eso es fenomenal. ya lo creo. Y eh, ¿cómo describirías tú tu estilo de escritora? Es decir, un estilo más directo, un estilo algo más ornamentado. ¿Cómo lo describirías tú? Sí, yo creo que es más directo y es una prosa sencilla porque como yo digo, también soy autodidacta, la verdad es que no he estudiado tampoco en fin, ni soy periodista, ni soy filóloga, y es un poco autodidacta y sí que es una prosa, creo yo, pues más sencilla, que llega fácilmente, sin tanto ornamento que dices. Bueno, yo, por lo menos yo la veo así. Bueno, entonces está bien. ¿Y el proceso de corrección? ¿Has tenido que revisar mucho? ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo escribiste la novela? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? Está un año, en un Un año, año. un poco más, ¿Y sí. ya viéndola corregido, después te tuviste que meter con la corrección y tardaste? ¿Eres muy meticulosa o cómo sueles Sí, trabajar bueno, después? después la revisé 2 o 3 veces porque, claro, sí, también se la di a leer a mi lector cero también porque eh, me orientaba un poco, pero claro, la corrección la hace la editorial. La Claro. editorial después ya me puso en contacto con el corrector para ver las diferencias o lo que se podía corregir o lo que no. En fin, que eso ya pasó a la editorial, en la que se Porque tú encarga, sí. hablas, tú hablas de una serie de personas ahí en la obra, al comienzo de la obra, a la que tú Sí, agradeces pues todo el apoyo que te han hecho y entre ellas hay sí. personas que están relacionadas con el mundo del arte, ¿no? Sí, bueno, con el mundo del arte te refieres a de mi marido, ¿quieres decir? Y también algunas personas que habían leído tu novela, quizás sea tu lector cero, que me Sí, comentabas. sí. Creo que tenía algo que ver con el mundo de la escritura, quizá, ¿o no? ¿O estoy yo Bueno, equivocado? es profesor de historia, no, un profesor de Exacto, historia. exacto, Sí, vale, sí, pero tenía una titulación de algo de historia y demás, que siempre viene bien, claro, y sí, sí. entiendo que también para tu primera novela, pues si lo conocías ya también te pudo orientar y demás. Sí, sí. Perfecto. Mm. Y cuando me dices que tenías el final ya pensado desde el principio, es decir, Sí, tú escribiste ya con toda la novela estructurada y toda hecha. Y al final sí, eso te habrá resultado más fácil, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Eres escritora sí, totalmente de mapa, ¿no? Tenías sí, la todo verdad que bien. sí. Sí, eso sí, porque si sabes el final, por ejemplo, yo ahora la primera que estaba escribiendo, pues claro, no sabía, porque sabes de qué va y no y lo quieres contar, pero tampoco conforme vas escribiendo dices, pues bueno, ahora pasará esto o voy a cambiar esto. O el desenlace no sabía exactamente cómo ir metiendo, ¿ves? En esta no. Sin embargo, en la de las manos del escultor sí que lo tenía muy claro, que el final era ese.
¿Y no has Y tenido que aún cambiar muchas cosas sobre esa historia que tenías inicialmente preparada en tu cabeza? no, la verdad es que no. No he No, no lo tenido que tenías cambiar todo. mucho, no. Eso sí, Eso eso ayuda, no. eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que te hace el trabajo muy fácil, sí. La verdad Pues es que sí. estupendo. Estupendo. Y tú me has dicho que tú lees bastante, ¿no? Sí, O al sí, menos la lo que verdad es que puedes, ¿no? ahora no tanto, tengo un montón de libros en casa, la verdad es que sí, que el otro día pintemos y digo, madre mía, para arreglar las estanterías y quitar todos los libros y todo eso, la verdad que es increíble, pero bueno, ahora no leo tanto, pero sí, sigo leyendo Y- y muy bien. ¿Y en tu escritura quién puede haber influido más de todos esos, digamos, referentes que tienes tú o todas esas referentes que tienes tú como escritores y escritoras? pues Pierre Lemaitre me gusta mucho. Ay, Pierre Lemaitre, yo he leído alguna obra suya. Sí. Sí. ¿Y cuáles son las obras así que más te gusta de Pierre a ti? Pues es una que recopilaron, bueno, que es enorme, un volumen, que yo, mira, el otro día un lector también que me dijo que iba a leer esa novela, creo que es Hanover o algo así, y tiene la recopilación de varios libros. Digo, pues mira, me lo regalaron a mí hace años y lo leí, creía que era uno solo, y resulta que sí que recopila una serie de varios libros de él y los recopilaron, se ve que es del mismo, claro, es del mismo y lo recopilaron en el mismo libro. Y mira, me enteré el otro día y la leí hace años. No sabía Sí, que sí, era sí. una colección, vamos. Yo lo que leí de Pierre Lemaitre me pareció un excelente escritor, la verdad. Sí, Me pareció que plasmaba muy bien lo que eran las tramas y me gustó mucho lo que leí de él. Lo leí justamente para el podcast que tenemos de Voces de Metrópoli, mis amigos y yo. sí, Y lo leí porque íbamos a hacer un podcast de novela criminal y cine criminal y demás. sí, Y lo había leído y volví a leer algunas obras suyas y la verdad es que me gustó, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. sí, Y tú lo has publicado con Editorial Maluma. sí, Y hace poco te tengo que dar la enhorabuena, no solo por la novela, sino porque estuviste firmando nada más y nada menos que en la Feria de Madrid. sí, ya es el tercer año que voy. La verdad es que también lo digo que he tenido mucha suerte porque para hacer la primera novela, porque sabes que enviar los manuscritos y a lo mejor o no te contestan, o si te contestan, sabes que es para cobrarte, que es una Sí, parte coedición, vamos, que toda la gente ya está sí. también cansada de hablar de la coedición. Ya, Mm. incluso también miré para autopublicar, claro, porque digo, si llegado no lo puedo, pues lo autopublicaré. Y finalmente, mira, recibí la llamada de la editorial Maluma y estoy muy contenta. Es una Estás muy editorial pequeña, contenta, que no perfecto. es tan grande, pero sí, estoy muy contenta. ¿Los conocías tú de antes? ¿Te sonaban o Pues la directamente verdad que no. No, los contacté, pero no había leído nada ni conocía la editorial tampoco. Sí, pues y ha sido todo estupendo, o sea, ha ido todo bien, buena Sí, comunicación, la todo verdad es bien. que sí, muy bien, porque yo envío el manuscrito, ellos me ponen en contacto con el corrector o la correctora, se dedican luego, pues, me piden lo que quiero poner, si quiero poner, pues, agradecimientos o dedicatorias y cosas de estas, y, y si tengo alguna idea de la portada también, pues miramos lo de la portada, a ver cómo puede ser y ellos la hacen también. Y la verdad es que sí, Que te que ha es ido un muy bien gusto. con ellos. Perfecto, Sí, perfecto, sí, porque igual que muchas veces hay gente que no le va tan bien sí, y lo reclama en redes y demás. Bueno, a mí es que en este espacio no me gusta hablar mucho de... Muy mal, no me gusta hablar más de nadie, ¿sabes lo que te quiero decir o no? La verdad. Pero sí, muchas veces me lanzo y hago la pregunta de cómo le ha ido a la gente con la editorial. A mí no me gusta poner nombres y apellidos cuando las cosas van mal, porque al final lo único que te puede traer problemas sí, y no voy buscando yo ningún tipo de conflicto ni me interesa, ¿sabes? Yo he autopublicado sí, mis obras, como tú bien has dicho, lo veo como una manera de publicar igualmente, una nueva sí, vía
que se ha abierto, que ha democratizado la literatura, la escritura, la publicación. Y yo, pues bueno, no busqué mucho tampoco editorial. Creía que mi producto se podía confiar en él, que entiendo yo que es un poco lo que te pasaría a ti. Sí. Y que a la hora de juzgarte, pues bueno, pues la gente tendría en cuenta tu producto, tu nombre, y no tanto quién te lo publicó, el método en el cual tú has publicado. Sí. Es decir, al final el que te estás exponiendo eres tú, estás poniendo tu nombre. Sí. Sí, y pues la experiencia ¿cómo te ha ido la experiencia en la feria? Muy bien, la verdad es que es gratificante porque estamos acostumbrados, claro, al ser de por aquí, pues de un pueblecito, de hacer las presentaciones en sitios de por aquí que a lo mejor te conocen más, llegan más a la gente, pero estar ahí en Madrid, en un sitio que no te conocen, ¿no? Y ver a la gente que se para o incluso a lo mejor se llevan lo del marcapáginas, por ejemplo, ¿no? Y vienen al cabo de un rato y dicen, vengo a comprarte el libro, pues sí que es una satisfacción porque con los millones y millones de libros que hay, porque es grandísima, es enorme la feria, y que no seas tan conocida, estés en una editorial pequeña y que se acerque la gente y sí que le interese, pues la verdad es que muy gratificante. Sí. Qué bonito. ¿Y qué más ferias has ido? No, pues ellas son de Madrid, las que llevan la editorial, y normalmente siempre vamos a Madrid. De momento. ¿Y tú te he visto en alguna más? En Xeraco estuviste también firmando, ¿no? Bueno, sí, en ferias pequeñas de por aquí, sí, en ferias pequeñas de por aquí cerca, sí. O en presentaciones y eso sí, pero en ferias grandes, pues como Valencia o Barcelona, no. La editorial mía es de Madrid y sí que se queda por aquella zona. Sí, no, ya en Madrid ya tienen faena en Madrid y en la feria de Madrid. Eso. ¿Y cómo te cogió el tiempo allí en Madrid, el clima? Porque ha habido unos días complicados. Es que ha habido días que granizó incluso, ¿no? Sí, creo que les cerraron la feria 2 tardes. Una no sé si fue por exceso de calor y otra sí porque había tipo tormenta que parecía que iba a granizar y eso sí. Pero a ti te cogió un día más o menos. A nosotros nos pilló bien, sí, porque la editorial lo que hace también, nosotros siempre vamos en fin de semana porque a los autores que son de alrededor de Madrid los llevan entre semana y los que somos de fuera sí que vamos el fin de semana, claro, porque o si trabajas o cosas de esas. Muy bien. Y tú me has comentado al principio que era para ti la escritura, que te daba pues tranquilidad, te aportaba lo que era lo que necesitabas. Pero yo quería preguntarte un poquito más también qué te ha aportado, qué te ha devuelto la escritura una vez que tú ya te has metido de lleno en ella. Pues no sé, pero sentirme un poco libre para expresar cosas, sí que me ha devuelto, porque es verdad que yo sí que soy una persona bastante introvertida, si no conozco, y sí que te da rienda suelta a expresarte de otra manera, a poder compartir opiniones que a lo mejor no las diría, o ponerme en la piel de otro personaje, que claro, que evidentemente no soy así, no sé, me ha hecho un poco más libre. Perfecto. Y claro, es que aquí donde la veis, Rosy es la primera entrevista que hace online. Yo la veo muy bien, ¿no? ¿Sí o bueno, no es la primera o no? Sí, no tengo yo mucho. No tengo mucha experiencia en esto, no. Supongo que no tenía mucha experiencia. No, que va. Yo te veo estupenda. Es decir, a ver, yo te agradezco que tú hayas decidido venir aquí, lo digo a la gente. Es decir, cuando ellos o ellas me dicen, no, Leo, es que yo no estoy muy tal, digo, a ver, que tampoco, que aquí vamos a charlar un ratito y vamos a darle prioridad a tus obras. Tú eres la protagonista, tu obra es la protagonista y al final vamos a intentar, pues bueno, pasar un buen rato, charlar de lo que nos gusta. Y charlar principalmente, pues eso, ¿no? De literatura, de ti, de tu escritura, y que tampoco lo único que está siendo grabado, pero al final te terminas olvidando a la vez que vas contestando y tal, o sea que tampoco... Ya, eso sí. Aquí no vamos a la pillada, aquí vamos a echar ratito, ¿sabes? La verdad es que es curioso porque, mira, me puse el seudónimo de Rosberg, en fin, pues porque
digo, mira, pues no me conocerán, pero claro, es que es una tontería. Dicen, no te conocerán, pues si tienes que estar en ferias, tienes que hacer presentaciones. O sea, que en fin, fue un poco, pero es verdad que cuando, por ejemplo, yo enviaba los manuscritos, muchas veces no sabían o si era un chico o una chica. Eso sí que me trataron indiferente, ¿no? Pero es verdad que digo, mira, pues eso, pues nadie sabrá que soy yo, pero evidentemente lo tienen que saber. Luego está tu foto en el libro, luego, en fin, pues eso. Que fue un poco, es una anécdota porque dirán, ¿y por qué se puso ese nombre? Pues mira, que son mis iniciales prácticamente, pero bueno. Me lo he imaginado, sí. Porque claro, el Ross entiendo yo que será de Rossi, Rossi. claro, el verde Bernal y la P del otro apellido, que sí. O sea que hiciste ahí un cambio ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, me gusta leer a veces la sinopsis. No sé si tú la tienes a mano o quieres que la lea yo, que sí la tengo aquí. La tengo. Vale, pues yo la voy a leer. La sinopsis de Las manos del escultor de P. Rosberg, aquí a mi lado, dice: varios asesinatos de mujeres se suceden a lo largo de la geografía española. Las circunstancias de las muertes son inexplicables y estremecen a la sociedad. Nunca llegaron a encontrar al culpable. Años más tarde, por una nueva pista, se reabre el caso. El ahora inspector Ala Pons, que fue quien llevó los sucesos, no cejará en su empeño hasta dar con el asesino. Ala Pons jamás se olvidó de las víctimas. Por otro lado, el escultor y benefactor Jason Martell, un hombre cariñoso y afable, no sabe que su maravillosa vida está a punto de cambiar. ¿Te costó mucho escribir la sinopsis? O porque muchas veces la sinopsis, yo es lo que digo, mira, prefiero escribir un capítulo más que escribir la sinopsis. Sí. Creo que sí, porque es que no sé resumir un poco tu novela sin tampoco llegar a desvelar de todo, la verdad es que es difícil, ¿eh? Sí. Más difícil que escribir un capítulo. Yo lo preferí, ¿sabes? Yo decía, bueno, échame un capítulo más y yo te lo escribo, pero déjame la sinopsis la tú, ¿sabes? Porque a veces esto dicen, no sé si es mejor, claro, hacerla corta, hacerla más larga, o dirás mucho, o no puedes decir esto, en fin, sí que es difícil. Lo empiezo por una pregunta, no lo empiezo por una pregunta, está muy bien total. O sea, es que tiene su intríngulis, Sí, la verdad. ¿Tú crees que al ser autora de Xeraco a ti te ha podido influir todo el tema del entorno en tu forma de narrar? Ya como estilo, ¿no? No tanto como el hecho de haberlo desarrollado en la Albufera, sino el estilo tuyo, bueno, no sé, por tu procedencia, por tu nacimiento allí en Xeraco. ¿Te ha venido bien? Bueno, yo creo que sí. La verdad es que también elegí castellano porque, aunque soy de Xeraco, que somos valenciano parlantes, mi lengua materna es el castellano. Porque mi familia es emigrante de Toledo, de la provincia de Toledo, y 4 hermanos míos ya vinieron pequeños y una hermana y yo ya nacimos en Xeraco. Y entonces, pues quieras o no, el lenguaje materno mío es el castellano. Y sí que me siento más cómoda hablando en castellano, que es verdad que, en fin, domino el valenciano porque sales a la calle y hablas en valenciano, evidentemente. Pero sí, bueno, sí. Pero sí que me ha gustado hacerlo en castellano por ese motivo. Muy bien. ¿Y algo que nos puedas adelantar de la novela que está pendiente o prefieres mantenerlo todo ahí un poquito en suspense? Bueno, aparte pues, de que es histórica, está basada en tal, es decir, sí. en lo que es la posguerra y todo lo demás. ¿Esta obra te costó más escribirla al escribirla primero? ¿Cómo fue el proceso de esta obra? ¿Te ha ayudado pues, para las manos del escultor? Sí, la verdad es que sí, porque esta primera hora pues me veía yo un poco más novatita, en fin, no, porque no eres escritora, claro que yo digo, es que escritora parece una palabra tan grande para mí, pero sí que me costó más, pues lo que te digo, pues porque es una época que yo no he vivido, tener que buscar o preguntar, investigar, pues sí que me resultaba un poco más difícil. Y
Bueno, el tema sí que lo puedo decir que no es porque la investigación es sobre los niños robados en aquella época, que se robó muchos bebés de gente pues que a lo mejor no tenía, estaba pasando mal económicamente, o gente que se quedó viuda, o gente que en fin, que los engañaban y se aprovechaban de ellos, pues es de ese tema es. Pues me gusta, es un tema muy sensible. Te Sí, costaría escribirla, entiendo yo, porque hay que tener una sensibilidad y tratar el tema con un sumo respeto, que a sí, la veces verdad. a mí por lo menos me da hasta casi cosa, ¿no? Ponerte a Sí, escribir porque sobre eso, ¿no? como, claro, es que sabes que eso ha sucedido de verdad, porque por ejemplo Las manos del escultor, pues es una novela que en fin es inventada totalmente, y aunque mi novela es también ficticia, pero sabes que sí que ha sucedido, que todo eso sí que ha pasado realmente. Y pues Y habrá estará, cosas, sí. sí, no, que estará publicada yo creo que en septiembre u octubre, porque ahora estaba en maquetación, o sea que no creo que tarde mucho. Perfecto. Y habrá cosas en esa novela cuando tú has hecho tu investigación y demás, porque entiendo yo, claro, tú te habrás metido de lleno en temas de investigación, en temas de hemeroteca y todo lo demás, ¿no? Sí, Y sí, te habrás quedado, pues, patidifusa, sí. ¿no? Digámoslo así, ¿no? Con las cosas que han pasado, ¿no? La verdad es que sí, que llegas a pensar, madre mía, porque sí que busqué bastantes investigaciones sobre los niños robados, de gente, asociaciones, que claro, es que después fue un escándalo que hubieron muchísimos. Y la verdad que sí, que te quedas, que dices, ¿cómo es posible? Y claro, es que entonces en aquella época tampoco sabían las personas mucho más, a lo mejor eran personas pues más analfabetas y mira, y la Sí, verdad la que sí, verdad. es una pena, es una pena. La verdad es que es una tragedia todo eso que ha ocurrido y lo que comentabas, ¿no? El provecho de ciertas personas también, Sí, sí, de estas personas que a lo mejor no tenían tanta cultura o no podían sí, moverse, o a lo mejor el contexto económico en el que estaba, socioeconómico, no les sí, permitía, pues la verdad es que es una obra que me gustaría también explorar, porque el tema que trata también es un tema bastante interesante, además de trágico. Entonces, yo creo que después de leer Las manos del escultor, con la que me ha gustado bastante, pues esta también entiendo yo que tú la habrás tratado con la máxima sensibilidad y me gustará acercarme a ella. sí. Perfecto. ¿Y tú después de haber escrito estas dos novelas y estar en proceso de publicación la segunda, qué consejos le daría a esa P. Rosberg, a esa Rosy que empezaba y que quizá no se atrevería tanto, no quisiera dar el paso a la publicación por el juicio o por el miedo? ¿Qué diferencias encuentras tú entre esta Rosy de ahora, después de haber casi publicado su segunda novela, y la que a lo mejor no había publicado y estaba con el sueño de la publicación en la cabeza? Bueno, pues la verdad es que ha sido valiente, que la verdad es que al final se ha echado para adelante y estoy muy contenta del paso que ha dado. Y, y la verdad es que si no, si no lo hubiera hecho, estaría arrepentida. Eso sí que es verdad, que estaría arrepentida, y veo que ha sido valiente y Y que te estoy emociona, orgullosa. ¿no? Sí, sí, sí. Te emociona. Porque, claro, tú lo que le dirías resumido en una frase, ¿qué sería, por ejemplo? De, de Sí. cómo me De encuentro yo lo que ahora. es después de tu experiencia, correcto. Sí, en una frase. Sí, bueno, o en un párrafo, como tú veas, el tiempo que quieras, tampoco hay prisa. La verdad es que me costó mucho de publicar, y porque me empujaron, porque es verdad que sí, que venga, venga, que no, lo que pasa, pues el no ya lo tienes, el no ya lo tienes. Pero creo que sí, que ahora pues soy más valiente, creo que no paro de pensar, pues ahora voy a escribir, ya estoy pensando en la siguiente, termino una, ya estoy pensando en la siguiente, que esto parece pues que va de una rueda detrás de otra, una rueda detrás de otra, y, y la verdad que sí que me gusta, que me Muy gusta. bien.
Y a los escritores y escritoras que están comenzando y que no se atreven quizá a publicar o que no lo tienen claro y después de tu experiencia y haber firmado en la feria y tener que haberle echado la cara, ¿no? De, mira, pues esta novela va de esto, tal y cual, y poner tu foto de perfil en la solapa, etcétera, y mostrarte al mundo. ¿Tú qué le dirías a esas personas que están empezando y que no tienen claro qué hacer con su obra? Pues la verdad es que es eso, intentarlo y mandar los manuscritos a editoriales porque, como dicen, el no ya lo tienes y nunca es tarde porque mira yo que empecé mi primera novela que ahora tengo 57 años y me la publicaron pues hace 2 años y algo, que tenía 55 años, en fin, he empezado un poco tarde, pero que nunca es tarde. Siempre puedes empezar y seguro que estarás contento de haber hecho el progreso, ya sea solo para ti, porque no hace falta tener tampoco millones de lectores, es que solo cualquier lector que... A mí me están pidiendo muchos lectores la segunda mano de las partes del escultor, que no tenía pensado hacerla, pero como sí que me lo están pidiendo, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿No vas a escribir? Digo, pues sí, mira, y ahora estoy escribiendo la segunda parte, que será una biología. Vaya. Estupendo. Entonces, Pues mira, eso es una primicia. Eso está muy bien. Mira, sí, he sacado una primicia sin darme cuenta. Eso está muy bien, muy bien. Yo iba por pues ahí, digo, a ver eso. si saco alguna primicia y tal. Pues sí, ahí la tenemos. Sí, pues ahí. Está Rosy con la segunda Sí. parte. ¿Cómo te está yendo con esa segunda parte? Sí, ves, esta ya no la tengo tan metida en la cabeza, esta ya sí que tengo que pues, buscar más y a ver por dónde va a ir, que no la tienes, no es como la otra que la tenía, el título también lo tengo claro, pero en lo que es la novela como tenía en la primera, no, porque esta sí que ya pues es otra cosa, ya tienes que continuar con una historia que tenías y ya tienes que darle otro enfoque, claro. No es tan fácil, ¿verdad? Hacer No, una segunda parte de una novela. Yo muchas veces me lo planteo y digo, no es tan fácil. A veces la no. premisa principal de la primera, por eso creo que muchas veces salen segundas partes que no son tan buenas como la primera, ¿no? Sí, sí, también es posible, sí. Yo es Vale. porque sí que lo dejo un poco al aire, pero también es porque, no sé, me sabía mal por el asesino también. En fin, Aquí te tampoco lo vas. quiero mencionar, pero que Estupendo. Aquí te vas es a tener que curioso. llevar un poco más por la brújula, ¿no? No tanto por Sí, el mapa, ¿no? sí, 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 correcto. Correcto, pero bueno, pues eso, que a los escritores que les apetezca escribir, porque ya hay muchos talleres de escritura que que la gente se lo pasa bien, aunque solo sea, yo creo que es un buen medicamento para el cerebro, escribir. Sí, 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 La sí. gente se lo pasa Yo creo que es el medicamento natural, digámoslo bien. así, ¿no? Mejor que Sí, hay para desarrollar lo que es sí. todo el tema de la Sí. inventiva, la imaginación. Sí, que dicen que hay mucha gente que publica hoy en día, porque hoy en día dicen, es que hoy en día publica todo el mundo, pues es que hoy es verdad que está con la autopublicación y todo eso más a la mano de todo el mundo, ¿no? Pero es bueno escribir, aunque no lo publicaras, aunque solo fuera para ti, por tenerlo ahí, siempre es muy bueno escribir, siempre. Y a mano, a mí me encanta escribir a mano, llevo mi libreta de notas en la mochila siempre detrás y siempre que encuentro algo a escribir y me hago como si dijeras un borrador a mano y después lo paso al ordenador, porque es que la escritura a mano no debería de perderse. ¿Cuán importante es eso para ti y que tú puedas trasladar, por ejemplo, si tuvieras que decirle a tu nieto o a alguien que sea más joven de tu familia, sobrinos, la importancia de lo que es la escritura a mano a la hora de quedársete en la cabeza y demás? Eso es importantísimo, ¿verdad? A mí me pasa. Sí, la verdad es que sí, yo creo que escribir, que escribes y plasmas las palabras y es que se queda mucho más también, sí, se queda Sí. mucho más. Yo me gusta Pues escribir cartas, soy de las que aún escribo cartas que digo, pues si aún llegan cartas,
que el correo, pues porque con los móviles y todo eso, la verdad es que se ha perdido mucho. Pero sí, si tengo que felicitar alguna cosa, me gusta también hacer cartas y soy de las antiguas, vaya. Pues estupendo, porque he visto hay un paralelismo entre tus inicios y los de Pierre Lemaitre, que empezó con 56 años. Ah, Es pues, decir, que hay autor, escribió Irene con 56 años. ya ves. Entonces, a ver, que aquí nunca es tarde. Lo que pasa es que, claro, unos tienen unas carreras más meteóricas por circunstancias o porque la obra gusta más, y otras pues las tenemos más tranquilas, que yo empecé a publicar con 41 o 42, tampoco era un jovenzuelo, ¿no? Pero creo que también, ¿no? Quizás la importancia, ¿tú cómo lo ves? De tener algo que contar, ¿no? Experiencia vital, ¿no? Eso también, sí. Creo que sí, que también ha recuperado muchas experiencias a lo largo de la vida, y creo que sí, que eso también te llena para poder expresar o contar cosas. La verdad es que sí, que Claro, también. porque no escribirías tú la misma novela con 30 años que ahora. Claro, no se me hubiera ocurrido, desde luego que no. Las manos del escultor no se me hubiera ocurrido. No. Y en fin, Claro. es que claro, cada uno tiene su historia de su vida, pues trabaja, luego tengo 3 hijos, me he dedicado también pues a criarlos yo. Después, cuando ya me reincorporo, pues otra vez al trabajo, que ya son más mayores, pues en el taller es entonces cuando digo, mira, pues ya son un poco más independientes mis hijos y tengo ese ratito para escribir. La verdad que sí. Y ha sido tarde, pero bueno, siempre es gratificante, sea pronto o tarde, creo que siempre es gratificante. Y tanto que sí, tanto que sí. Y nada, yo pues eso, tampoco tengo mucho más que añadir, simplemente pues agradecerte el ratito que hemos echado, que estamos cerca de la horita al final. No ha sido está bien, ¿no? No ha sido tan No, duro, está ¿no? bien, sí. No, no ha sido tan Perfecto. duro. Es verdad que, por ejemplo, las presentaciones y todo eso es lo que peor lo paso. Y sé que se tiene que Sí, hacer, sé que los lectores, claro, lo agradecen, pero uy, lo paso fatal, ¿eh? No pero es la lo mío. presentación está acompañada de gente querida también, ¿no? Sí, Hay que sí. pensar, centrarte en alguien que conozca, que te quiera, y hay No, que sí, sí, pensar. que es verdad, sí, que estás acompañada, pero aún así que no soy yo de hablar en público, creo yo. Muy bien. Bueno, y voy a aprovechar, para la gente que tiene ese miedo escénico, tú que ya lo has Ay, pasado, ¿qué podrías recomendar un poquito? También que se echen para adelante, que no tengan tanto miedo, que visibilicen el momento, que lo enfoquen, que lo visualicen. ¿Cómo pues es lo sí, que le dirías tú? sí, la verdad es que vale la pena controlar esto, porque es que si no, no llegas a disfrutar. Porque yo, por ejemplo, en la primera presentación sí que dije, uy, pues yo no voy a hablar mucho. Vosotros vais contando, pero a mí no me hagáis hablar mucho. Y sin embargo, pues bueno, luego estás allí, estás con lo que dices tú, con gente que conoce, que te va preguntando, te va diciendo, pero en fin, y llegas a disfrutar, claro, pero si no es que se pasa más, se pasa más. Pues estupendo, pues eso, Rosy, que muchísimas gracias por estar aquí. Apuntad P. Rosberg y por compartir con nosotros, pues no solo los secretos de tu novela, sino también la mirada que tienes tú de ver el mundo, sobre la escritura, el género criminal, sobre lo que es la literatura en general, tus referentes. Y nada, comentarte que las manos del escultor dejan esa huella de artista, de escritora que tú eres, y como en las obras de arte, pues que nacen del silencio y de lo que es el buen hacer que tú tienes con todo el tema de las manos, ¿no? Y del arte. Bueno, pues gracias a ti, que también como escritor que eres, también enhorabuena a ti por tu libro, que también lo leí y me gustó mucho, la verdad. Y además que eres un excelente comunicador. Vamos, estás como pez en el agua. Pues muchas gracias. Yo hago lo que puedo. Siempre digo lo mismo. Aquí los protagonistas sois vosotros y vosotras. Yo agradeceros
y agradecerte a ti, de verdad, firmemente, que hayas venido, que te hayas decidido, porque a mí el hecho de ayudarte a que tú rompas esa barrera o que rompas ese hielo, de decir, mira, pues ya he hecho mi primera entrevista y que te atrevas a hacer otras, porque al final esto es un proceso y que te hayas podido sentir a gusto conmigo, para mí es un halago y te digo que yo también me he sentido muy a gusto y que te agradezco mucho. Después, bueno, yo es que conocí a Rosy gracias a su hermana y te agradezco mucho que esto, el ratito este, saludar eso a tu hermana, a Mar, a tu familia y agradecerte pues el ratito que hemos tenido aquí. Un besito. Muy bien. Y hasta otro día, ¿vale? Hasta luego. Hasta Venga, luego. hasta luego, a cuidarse, hasta luego, a Hasta seguir, luego. ¿vale? Venga, cortamos.